Hola chicos, siguiendo un poco vuestros consejos y dándole yo un poquito de vueltas y debido a la situación esta en la que estamos viviendo, pues vamos a empezar a hacer una serie de clases así en vídeo. Van a ser cosas cortitas, bastante sencillas y bastante improvisadas, por cierto. Un poco como hacemos las clases, esto es un poquito distinto porque no estáis vosotros aquí y no podemos tener directamente un feedback, pero espero vuestros comentarios, espero sugerencias, que me digáis que os apetecería que viéramos, cualquier técnica, cualquier material, algún artista que queráis que os explique, quizá algún cuadro, qué sé yo, cualquier cosa que se os ocurra. Yo de momento hoy pues he pensado en algo que podemos hacer y bueno, un poco aprovechando la situación esta en la que estamos de confinamiento. Y como no podemos salir a comprar a GECO ni nada de esto, pues lo que he pensado es que podemos intentar hacer algún ejercicio sencillito con cosas que tengamos en casa, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, así serán los vídeos, bastante cortos, bastante sencillos, un nuevo formato, un nuevo look y nada, espero que os gusten. También os digo una cosa, puede que sea un poco desastre esto, ¿eh? Como os he dicho, la idea es, por ejemplo, estos días empezar a hacer obras o trabajitos con cosas que tengamos por casa. Entonces, para esta primera ocasión, pues en lo que he pensado, estuve dándole vueltas y se me ha ocurrido pues que podemos hacer un dibujo con café. ¿Qué vamos a necesitar para el ejercicio de hoy? Papel de acuarela, cinta de carrocero, lapicero 4H, rotuladores calibrado del 0,3 y de punta de pincel, un punzón, un cuentagotas, pastel graso, dos botes, una hielera, un par de pinceles, papel absorbente o de cocina, café y este hijo de los planetas. Pues lo primero que vamos a tener que utilizar es nuestro papel de acuarela. Papel de acuarela. ¿Os acordáis que algunas veces hemos comentado en clase que suelen tener dos caras distintas? Una de ellas tiene más el grano un poquito más marcado y la otra parte, perdón, la otra parte es un poquito más lisa. A mí me suele gustar más la parte más lisa porque nos va a permitir luego hacer mejor los detalles y bueno, se trabaja más cómodo, yo creo. Es verdad que la parte con más grano va a recoger mejor el agua quizá, pero yo prefiero usar la cara más lisita, ¿vale? Pues nada, lo que tenemos que hacer es utilizar la cinta de carrocero, que hemos hablado de ella, para fijar un poquito el papel sobre nuestra mesa. Damos un poquito lo que sobra. Podríamos haberlo preparado, como otras veces hemos hecho en clase, cuando hacemos una acuarela, pero como va a ser un trabajo bastante rápido y no vamos a cubrir todo el papel de color, de agua, con que lo fijemos un poquito nos va a ser más que suficiente, no se va a arrugar casi el papel. En otras clases, si queréis, repetimos el proceso de cómo se prepara un papel de acuarela y hablamos sobre la acuarela un poquito más en profundidad. Porque en realidad, bueno, lo que vamos a hacer, aunque va a ser con el café, como hemos dicho, en lugar de con acuarela, pero vamos a hacer una especie de acuarela en tono sepia, va a quedar, vais a ver que queda bastante bonito. Bueno, vamos fijando bien el papel en nuestra mesa. Así que quede, bueno, más o menos, simplemente es para que no se nos mueva. A continuación lo que tenemos que hacer es con un lapicero. Yo os recomiendo que usemos un lapicero bastante duro porque va a dejar una línea menos marcada y creo que queda más bonito porque luego el café o la acuarela, el café en este caso,
no va a cubrir del todo el lapicero. Entonces, si marcamos demasiado con un lapicero más blando, que pintan más oscuros, se van a notar demasiado las líneas, además nos van a manchar los colores, luego el grafito se mueve con el pincel al pasar el café por encima y se nos va a ensuciar los colores. Entonces yo prefiero que utilicemos un lapicero un poquito más duro. Yo en este caso he cogido un 4H, ¿vale? Ya sabéis que son de estos que a mí me gustan bastante, esta marca, Faber-Castell, no sé si se ve ahí. Vale. Entonces, pues nos fijaremos un poquito en el modelo, que lo tengo aquí iluminado. Podemos copiar cualquier cosa, lo que pasa que, bueno, pues como vamos a dibujar con café, pues me ha ocurrido dibujar una taza de café. Yo lo voy a copiar del natural, es preferible, ya sabéis que siempre es mejor copiar del natural que de una imagen, pero bueno, tampoco hace falta. En todo caso va a ser un esbozo bastante sencillo, no nos vamos a complicar demasiado la vida, porque de lo que se trata es de pasar un ratito. Nos marcamos unas líneas un poquito generales, siempre intentando hallar las formas más sencillas, más generales, y a partir de estas primeras líneas de tanteo, pues luego definimos un poquito más lo que haga falta y hasta el punto que queramos. Tampoco hace falta hacer un dibujo súper realista. De hecho, yo creo que va a quedar más bonito si hacemos un dibujo más suelto, más sencillito. Bueno, que nos dé para pasar un ratito y descubrir una técnica nueva si no la habéis hecho nunca. Que es probable que sí, que algunos de vosotros ya conozcáis esto de pintar con café. Tampoco estoy yo aquí inventando nada. De hecho es bastante recurrente el asunto. Pero bueno, pensando eso, en que no podemos salir a comprar materiales, pues al Mercadona ese que tenéis todos ya vacío, que luego cuando voy yo no tengo nada, pues café hay. Y además, pues bueno, mientras que os tomáis uno con lo que os sobra, pues encima hacemos un dibujito. Bueno, yo voy marcando un poquito. Veis que pinta muy clarito, quizá me he pasado de dureza con la mina porque casi no se ve. Además, como estoy aquí con los focos, la verdad es que no veo casi lo que estoy haciendo. Pero bueno, espero que me perdonéis el resultado. Simplemente lo que quiero es que veáis un poquito el proceso para que entendáis qué es lo que podemos hacer con esta técnica del café, ¿vale? Bueno, yo tengo más o menos ya planteado el dibujo, veis que es muy sencillito. Vamos a subir un poquito más esta línea, bajarla para que quede un poquito más abierta la boca de la taza. Y eso, una vez que lo tengamos más o menos marcado y nos convenza, pues nos pasaremos a la segunda parte del proceso. Termino de dibujar todo esto y ahora continuamos. Si me ocurre alguna cosa os voy contando, pero bueno, a lo mejor me quedo callado a ratos porque hay que concentrarse un poco también. Esto es un problema, esto que estoy haciendo, porque aunque yo os digo que no quiero yo nunca pintar en vuestros cuadros porque no conviene, porque os condiciono luego mucho en vuestro estilo, no sé qué. Bueno, eso es una tontería que nos enseñaron los profesores que nosotros tuvimos en la Facultad de Bellas Artes. En realidad es una excusa para que no descubráis que no tenemos ni idea de dibujar y que dibujáis mejor que nosotros. Y eso. Pero bueno, espero que no me falte así el respeto a partir de ahora. Bueno, más o menos. No necesito mucho más y la cosa está luego en juguetear un poquito con los tonos café, para quedar una especie de aguada, como cuando hemos hecho alguna vez en clase también alguna aguada de tinta china. Una aguada, ¿qué quiere decir? Pues bueno, pues le vamos a ir dando distintos tonos, unos más claritos, otros más oscuros, para ir sacando luces, sombras, generando la sensación de volumen a base de veladuras de aguadas de café en este caso. Entonces, bueno, pues vais a ver que quedan unos tonos y unos colores, la verdad, muy, muy bonitos. Además huele súper bien. Bueno, yo creo que puede ir valiendo una cosa así, tampoco hace falta complicarse demasiado la vida. ¿Vale?
Bueno, pues voy a empezar con el siguiente paso. Para esta segunda parte del proceso, yo lo que he decidido es remarcar todas estas líneas, repasarlas con tinta. No es necesario, y se puede hacer como vosotros queráis, podemos directamente ya meterle el color, o podríamos haberle puesto primero el color de esas veladuras de café y luego después, si nos apetece y nos parece bien, hacer algunos realces con línea negra, con un rotulador, o con una plumilla, o un pincel incluso. Pero a mí me gusta hacerlo antes, porque luego, una vez que hemos aplicado el color sobre el papel, normalmente el rotulador se suele estropear, porque la punta se satura con partículas de la pintura y tal. Y bueno, yo me apaño así y es como lo voy a hacer. Lo podéis hacer como queráis, ¿eh? Para repasarlo, que pasaremos unas poquitas líneas, tampoco vamos a remarcar demasiado, vamos a utilizar un rotulador calibrado, como os decía antes. En este caso, pues yo me gustan estos Winsor & Newton. Parece que estoy haciendo publicidad, pero bueno, es porque los tengáis localizados vosotros en las tiendas luego cuando decidáis comprar alguno. Pero vamos, el espíritu de este ejercicio precisamente es utilizar cosas que tengamos en casa, entonces puede valer incluso un bolígrafo negro, cualquier lápiz rotulador o bolígrafo que pinte finito y a ser posible que pinte en negro, eso sí. En este caso he cogido uno del calibre 0,3, porque es un grosor que me gusta bastante. Y nada, simplemente lo que vamos a hacer es, sin perder la atención del modelo, pues vamos a ir marcando un poquito alguna línea para ir, bueno, pues definiendo la figura. Ya os digo que la intención no es dejar un dibujo demasiado terminado. Creo que funciona más bonito ese carácter mucho más deshecho, más suelto, más... bueno, ya sé que alguno ya estará diciendo que vago soy, que lo que no quiero es currármelo. Pues sí, tenéis razón, pero también es verdad lo que digo, ¿eh? Yo creo que queda mucho más bonito darle unos poquitos toques y queda como más viva la cosa, más fresco. Bueno, más o menos yo me sirvo de la guía que yo ya me he marcado, aunque pueda haber alguna variación, porque a la vez que yo ahora ya me pongo a rematar la figura, pues ya me he aprendido un poquito más el modelo. Y decido que algunas partes que había marcado en línea de una forma, en línea con el lapicero, pues ahora con el rotulador, pues decido cambiar un poquito alguna curva, alguna línea. Vamos a marcar aquí un poquito más fino también todo el interior de la taza. Veis que yo puedo ir como, incluso aunque sea un rotulador calibrado, eso quiere decir que tiene un grosor la punta, yo a la hora de aplicarlo, yo puedo decidir alterar un poquito el grosor de esa línea. Eso es lo que yo se llama modular la línea. Es mucho más bonito cuando yo hago un trabajo de línea que las líneas sean de distintos grosores, que en algunos puntos incluso pues desaparezca y luego vuelva a aparecer. Incidir en alguna zona un poquito más para generar un poquito más de sombra, de volumen. De esa forma queda mucho más dinámico el dibujo, me parece que queda mucho mejor, ¿vale? Yo siempre, o alguna vez os he comentado esta historia en clase. ¿Os acordáis cuando venís a clase? ¿Qué tiempos aquellos? En fin, si veréis cómo está todo. El caso, que esto yo hago una comparación normalmente para que me pierdo. Para explicar un poquito eso de modular la línea, ¿no? Yo siempre hago una comparación entre línea y raya. Una raya sería algo mucho más uniforme, con menos sensibilidad. Una línea tiene más variaciones y comparo siempre con ruido y sonido, por ejemplo. Yo comparo, no sé si es muy acertado, pero comparo una línea con un sonido y una raya pues con un ruido, ¿no? Entonces a mí me gusta hacer líneas, no rayas, ¿vale? Creo que puedes jugar mucho más y dejar un dibujo mucho más acabado, más bonito. Puedes provocar más la sensación de volúmenes, en fin, expresar más cosas solo con línea, pero si hacemos eso que decimos, eso de modularla. Luego además lo que voy a hacer es aplicar como una especie de tramas
que van a reforzar un poquito la sensación del volumen, porque luego en realidad eso lo conseguiremos mejor con las aguadas de café, pero a mí me gusta trabajar un poquito la línea con las tramas, ¿vale? Es un efecto que me gusta muchísimo, que es más propio del grabado, ¿no? Esos grabados de agua fuerte o de punta seca que están todos hechos a línea, y entonces para generar las sensaciones de volumen, pues lo que los artistas hacen es trazar unas tramas, unas líneas. Esto es una trama, una serie de líneas dispuestas de forma que si yo las concentro más, voy a dar una sensación más oscura, y si las dejo más abiertas va a aparecer un tono más claro, como una sombra más clarita. Entonces, pues bueno, con eso podemos ir jugando. Yo le voy a dar por aquí unas poquitas. Ya digo que estoy improvisando muchísimo. Claro, el problema de trabajar así con tinta es que ya no puedo corregir. Incluso luego cuando me ponga con el café tampoco vais a ver que hay mucha posibilidad de corrección. Y bueno, pues bueno, pero tampoco pasa nada. Ya os digo que el espíritu de esta historia es muy sueltecito, muy poca cosa en realidad. O sea, no os pongáis nerviosos a la hora de dibujar, como estoy haciendo yo, que me estoy poniendo nervioso, pero yo por el tema de las cámaras. Y lo que salga ha salido, ya está. Ya sabéis que lo que interesa aquí es disfrutar dibujando y ir aprendiendo incluso de los propios errores, ¿no? Bueno, sobre todo de los propios errores es de donde se aprende, de hecho, ya lo sabéis. Bueno, yo tampoco le voy a dar muchas más líneas al asunto, porque creo que así funciona bien. Veis que he dejado algunas líneas un poquito más marcadas, otras un poquito más sueltas, que incluso, como os decía, desaparecen. Aquí, por ejemplo, que hay un apoyo más marcado en el suelo, pues incido más y genero una línea más gruesa que me permite dar esa sensación un poquito más de que apoya la taza en el suelo. Lo mismo ocurre aquí, en estas formas de aquí, que generan una sombra. Pues bueno, pues yo la exagero un poquito a base de tramas. También creo que voy a forzar un poquito más una sombra que se proyecta en todo el perfil del asa. Que aunque lo he marcado con esa trama así como en horizontal, pues me estoy dando cuenta que he metido la pata y que no funciona del todo bien. Yo creo que habría sido mejor hacerlo todo con una trama más vertical. Voy a exagerar un poquito más aquí también. Pero bueno, veis que al final el dibujo se va haciendo poco a poco y los errores, pues bueno, se van disimulando o incluso forman parte del dibujo, ¿no? Y al final contribuyen un poco a que el resultado sea mejor, ¿vale? Así que, sin problema. Nosotros nos tenemos que atrever. Siempre os digo que no estropeáis un dibujo, porque lo estamos haciendo todavía. O sea, algo que no está todavía no se puede estropear. Así que lo que hay que hacer es no tener miedo y seguir dibujando. ¿Que es un desastre lo que sale? Bueno, pues tampoco pasa nada. Se tira la hoja y se empieza de nuevo, o se intenta arreglar, que es lo interesante. Bueno, termino de rematar por aquí un poquito, alguna trama más, y vamos a ir pasando ya al asunto del café. Yo creo que puede valer. Vale, pues una vez que tenemos ya el dibujo planteado, ya le hemos pasado la línea de tinta también. Podríamos borrar un poquito toda la línea que hay aquí, pero realmente se ve tan poquito que en este caso ni la voy a borrar. Si veis que en vuestro dibujo se marca demasiado, pasadle un poquito una goma y ya está, no tiene mayor misterio, ¿vale? Así que lo siguiente que vamos a hacer pues ya es preparar perdón, el café con el que vamos a pintar. Para hacer esta aguada lo que vamos a utilizar es el cuentagotas que os he mostrado al principio, para poder más o menos calcular la disolución o lo diluido que vamos a colocar cada color que vamos a plantear en nuestro pocillo. Nosotros tenemos aquí es una huevera, yo creo, de una nevera, que nos va a servir estupendamente para ir colocando cada tono más oscuro a más claro y tenerlos dispuestos para luego nosotros trabajar tranquilamente. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un poco, es bastante a ojo, tampoco hace falta. Yo tengo aquí mi café, no sé si se ve ahí en la cámara, mejor así. Entonces cojo con la pipeta esta, con la del cuentagotas, y en uno de los pocillos voy a echar café puro. Voy a poner 2 por lo menos. Vale.
Vale, en el siguiente, pues hacemos lo mismo. Colocamos 2 de café. Y ahí ya le vamos a poner 1 de agua. Con cuidado de no manchar el dibujo, que lo mancharé, pero bueno, lo dicho, no pasa nada. El siguiente, pues vamos a colocar otra vez 2 de café. Y con cuidado, ya veis mi superpulso. Y si nosotros hemos puesto 1 de agua, pues aquí vamos a ponerle 2 de agua. Y ya será un poquito más claro. Siguiente. 2 de café. Esto, si no tenéis un cuentagotas de estos en casa, hacedlo a ojo, que tampoco pasa nada, ¿eh? Que me he puesto así en plan fino. Y a este le vamos a poner, para que sea más clarito todavía, en vez de 2 de agua, le vamos a poner 4 de agua. Veis que más o menos. 3 y 4. Bueno, voy a hacer uno más, pero este ya directamente lo que voy a poner es el agua primero. 1, 2, 3, 4. Voy a poner bastante, este quiero que sea muy clarito. 5 y 6 más o menos. Y un poquito de café. Bueno, no sé cómo habrán quedado los tonos, pero bueno. Seguro que hay variación entre uno y otro y con eso nos vale. Realmente luego lo podemos modificar un poquito nosotros con el propio pincel, añadiendo un poquito más de agua y tal, ¿vale? Esto no es ninguna ciencia exacta, por supuesto, y bueno, pues poquito a poquito vamos a ir cogiéndole el truco, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a pintar. Vamos a ver. Yo lo que voy a utilizar, bueno, las cosas que vamos a necesitar, pues es un vaso con agua para limpiar los pinceles, que se la vamos a usar como para agua sucia, digamos. Y luego tendremos otro vasito con agua limpia. Estos vasos son estupendos. Tienen aquí una tapita y para apoyar el pincel incluso. Gentileza de la gran María. Muchas gracias. Esta clase está dedicada a María del Pozo por su colaboración. Y vamos a tener que utilizar también papel de cocina, papel absorbente para quitar el exceso de agua en el pincel y pues algún pincel. Yo tengo estos dos pinceles, por ejemplo, este sí está muy bien, que es un pincel de pelo de ardilla, estupendo, carísimo, que hemos empezado a comprar este año en clase también, algunos compañeros, y que funciona muy bien porque recoge súper bien el agua y pinta bastante bien, es muy suavito y está muy bien. Y luego este que he rescatado por aquí por clase, porque la verdad es que no encontraba pinceles míos por aquí decentes, simplemente porque es más finito y a lo mejor lo uso, a lo mejor no, pero para dar algún detallito, alguna línea y tal, pues a lo mejor sí que lo empleamos, ¿vale? De momento lo vamos a dejar por aquí y vamos a empezar con el pincel de pelo de ardilla. Normalmente cuando hacemos una acuarela, esto al fin y al cabo no deja de ser una acuarela, aunque no empleemos acuarelas comunes, usamos estas aguadas de café. Normalmente decía, siempre vamos a empezar por los tonos más claritos, porque así vamos a ir controlando un poco hasta qué grado de oscuridad dejamos en las zonas que tengan que ser más oscuras, pero no perdemos las zonas claritas. Si nos pasamos de oscuro ya no podemos retroceder, es muy complicado rectificar en una acuarela. Entonces siempre vamos a ir como siendo muy metódicos y vamos a ir de menos a más, ¿vale? Vamos a empezar un poquito, vamos a ir probando a ver los tonos que han salido, porque tampoco lo sabemos hasta que no empecemos a pintar. Y bueno, pues vamos trabajando dando alguna base, ¿veis? Pues este, por ejemplo, ha quedado excesivamente clarito. Pues me paso al siguiente a ver cómo funciona. Este ya deja un tonito, ¿vale?
Bueno, pues le vamos dando una base a toda la zona que yo veo que tiene un tonito. Siempre intentando reservar las zonas que van a quedar en blanco, las luces, aunque luego haremos un truquito con un material que tengo aquí, que ahora os enseño, pero conviene en la acuarela siempre dejar las zonas blancas que sean reservas de papel. Podríamos haber utilizado algún tipo de enmascarador o algo así, pero con un poquito de cuidado no va a pasar nada. Simplemente reservamos esas zonas que se vea el papel en blanco. Bueno, veis que yo aquí ya he elegido otro tono un poquito mayor, más fuerte, para ir dándole un poquito de volumen. Aprovecharemos precisamente, sabéis, los principios de la acuarela, que ya explicaremos si queréis en otra clase un poquito con más detenimiento, pero digamos que lo fundamental de la acuarela es trabajar en húmedo sobre húmedo o húmedo sobre seco. Si yo trabajo sobre húmedo, la acuarela, el color se va a ir abriendo de forma gradual, muy suave, y no se van a notar las juntas o los cortes de las pinceladas. Si yo, sin embargo, necesito que se marquen precisamente esos cortes, pues tendré que dejar secar algunas zonas. De momento vamos a darle una basecilla así en húmedo todo, para que vaya cogiendo un poquito de gracia, y que vayamos viendo un poco por dónde vamos tirando, porque... Insisto, esto no lo he ensayado y lo bonito precisamente es eso, ¿no? Ver qué pasa. Entonces, a lo mejor sale una guarrería. Pero bueno, vamos a ir viéndolo y vamos decidiendo. Por ejemplo, en esta parte de aquí arriba voy a utilizar la mayor concentración que tengo de café para generar un oscuro un poquito mayor. ¿Veis? Por aquí, si yo voy acumulando... También además, si yo dejo secar, la siguiente capa que le dé, como es en veladura, como hemos dicho... va a sumar un tono más. O sea, el mismo tono que yo usé de la paleta, de la huevera esta que tenemos, aunque sea el mismo color, con la misma disolución, digamos, el mismo tono de café, de oscuro, claro, si yo sumo otra capa encima, una vez que se ha secado la primera, va a subir un tono más. Es como si se duplica la oscuridad de esa capa, ¿vale? Entonces, pero para eso sí que hay que dejar secar. Entonces, de momento voy a dar un poquito más así en húmedo, para ir generando, por ejemplo, aquí me interesa, antes de que se me seque, si yo quiero darle aquí esta parte de sombra que me va a ayudar a ver esa sensación de volumen de la taza, pues me conviene que se vaya diluyendo, se vaya abriendo solo, ¿no? Un color con otro. ¿Cómo hacemos eso? Pues como os he dicho, en húmedo sobre húmedo. Vamos a poner un poquito más incluso. Y ahora yo creo que vamos a dejar secar un poquito para empezar a dar tonos más oscuros, pero superponiéndolo, como os he dicho, subiendo por medio de las veladuras, subiendo el tono. Entonces para eso, pues tenemos que esperar un poquito. Habrá que mojarlo con algo, tanto café. Son las 8. Vale, pues ya parece que está más o menos seco, así que vamos a continuar un poquito, vamos a empezar a subir más tonos, ya con veladuras sobre seco, como decíamos. Vamos a probar con el más oscuro, porque la verdad es que han quedado demasiado diluidos, creo yo. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo va cogiendo tono. Una cosa que podemos hacer, aunque en este caso no... La verdad es que no importa, por lo que el carácter es que os decía que quería que tuviese el dibujo, pero siempre, hombre, si nos damos prisa, aquí por ejemplo, que veis que me ha salido un poquito, no me importa, porque ya os digo que le va a ir bien un poquito toda esa suciedad un poco por alrededor y tal. Pero bueno, si con un pincel con agua limpia, y si lo secamos un poquito, para que tampoco se empape otra vez el papel, frotamos un poquitín, es que recoge muchísima agua este pincel, podemos levantar un poquito la pintura y bueno, disimular un poquito esos pequeños fallitos que pueden molestarnos en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a empezar a dar esas capas más oscuras. Hemos visto que están demasiado diluidos los colores, así que a lo loco voy a echar café puro directamente, voy a potenciar más así un poco a lo loco y a ojo. Potenciamos el color más oscuro y vamos a ir viendo a ver cómo funciona esto.
Esto parece que pinta un poquito más. Vamos a ver. ¿Veis que si yo añado otra capa por encima, pues sube un tonito más? Voy a coger de aquí directamente, ¿eh? Quitamos el exceso en el papel y vamos dando esas capitas por encima. ¿Veis que ahí sube un poquito más? Otra cosa que se puede hacer, si yo quiero potenciar más todavía estos oscuros, que sean más negruzcos, pues bueno, yo la verdad es que uso un café Nespresso y así es como queda diluido. Si hubiésemos cogido café en polvo, pues le podríamos hacer un poquito más espeso el asunto, ¿no? ¿Veis? Como yo ahí había hace un momentito limpiado con agua limpia para quitar los errores que tenía y no he dejado secar, ¿veis? En cuanto coloco un poquito de café al lado, se lo chupa todo y se corre la pintura. Lo que os digo, no importa en este caso, ¿vale? Yo creo que le da gracia al asunto. Vamos a dar una capa a todo esto también, que coja más tonito, intentando reservar más o menos las letras estas que tiene la taza. ¿Veis cómo sube un tono, no? Bueno, ya va cogiendo un poquito más de forma. Podemos ir perdiendo el borde de esta veladura, moviendo el pincel así un poco más tumbado y más rápido, para que no deje tanta carga de café y no quede tan oscuro y no se note el corte. Acumular aquí bien, para que se oscurezca ahí un poquito más. Vamos añadiendo por aquí un poquito. Yo creo que voy a trabajar también un poquito la sombra que proyecta en el suelo. Para eso lo que voy a hacer es colocar agua limpia en toda esta zona del papel, con cuidado de no meterme en lo que ya he tocado dentro de la taza, porque si no se va a correr todo luego. Pero yo humedezco toda esta zona, pasándome un poquito. Tampoco hay que encharcarlo, pero pasarme me refiero más área, ¿no? Humedecer más área de la que yo voy a pintar. ¿Por qué? Pues vais a ver ahora por qué. Lo extiendo bien para que no quede demasiado encharcado. Y ahora voy a colocar con café unas pinceladas que se van a ir abriendo, de forma que el borde va a quedar muy difuso y nos va a dar un poquito esa sensación de la sombra proyectada de la taza sobre el suelo. ¿Veis? Veis que al estar el papel húmedo, la pincelada no se va a marcar, entonces yo simplemente voy con toda la tranquilidad depositando casi el pigmento, ¿no? Sin cuidar demasiado la pincelada. Veis que voy apoyando el pincel sobre el papel y la propia pintura sola, por la física del agua y el papel, por la capilaridad, va a ir extendiéndose y va a quedar bastante plana, no se van a notar los cortes de los gestos del pincel y queda bastante chulo porque se va perdiendo y entonces generamos esa sensación un poco de sombra proyectada. Potenciaremos un poquito en la zona más cercana a la taza, porque ahí es donde la sombra es un poco más oscura. ¿Veis? Yo lo voy posando y la pintura ya sola se va a ir moviendo de forma que va a dar ese efecto de degradado. Bueno, voy a aprovechar para limpiar un poquito todo eso porque quizá me he pasado y se sale demasiado aquí, pero bueno. ¿Veis? Limpiamos con agua, quitamos el exceso de agua en el papel secante y volvemos a pasar. Y si os fijáis, pues bueno, se va levantando un poquito el color y disimulamos un poquito pues ese error natural que ha pasado. Natural, porque lo he hecho yo y ya veis. Bueno, que no se note tanto por lo menos.
Vamos a aplicar un poquito más de contraste por aquí, con más oscuridad. Limpiamos un poquito el pincel, quitamos exceso de agua en el papel secante, volvemos a coger un tono intermedio y le voy a dar un poquito así una capita por aquí también, que queda demasiado marcado ese blanco y no me interesa. Por ahí y por aquí para romper también ese corte que se ha producido. Cuando yo me paso de agua en el pincel se va a acumular como una especie de charquito de pintura, ¿veis? Y luego va a dejar unos bordes que bueno, pueden interesarme, pero normalmente conviene que no se marquen tanto. Entonces hay que, antes de que se seque, volverlo a mover un poquito para disimular un poco eso. Bueno, pues vamos a tener que volver a dejar secar un poquito y lo vamos a ir rematando en breve. Bueno, pues vamos a ir ya rematando el dibujo. Vamos a ver si podemos subir un poquito más los tonos, porque la verdad es que están quedando muy claritos. Para eso he hecho un poco de trampas ahora y he colocado un poquito de café un poquito más concentrado. A ver si somos capaces de que pinte un poco más oscuro esto, porque la verdad es que está quedando muy clarito. Pero bueno, saldrá algo estupendo. Vamos a ver qué ocurre si yo cojo café un poquito más concentrado y... Vale. Y voy colocando veladuras de húmedo sobre seco, como hemos dicho antes, en las zonas que vea yo que me convienen. Por ejemplo, hasta esta parte de aquí, para intentar dar un poquito esa sensación de volumen. También me pide meterle aquí bastante oscuro, porque ya sabéis que tampoco hace falta entender mucho de cómo funciona la física de la luz y eso, pero no está de más saberlo, claro. Pero realmente con que seamos capaces de observar el modelo, pues nada más que tenemos que reproducirlo y vamos a entender cómo funciona la realidad de una forma casi automática, sin darnos ni cuenta. Y así lo interiorizamos más y yo creo que se aprende mucho más así. Bien. Pues vamos a seguir poniendo un poquito más de oscuros, donde yo veo que me pide un poco más de intensidad. Toda esta zona de aquí del asa y sobre todo eso, en esta mitad de la taza y la zona interior. Reservamos esas zonas en luz que le dan gracia y ayudan a dar esa sensación de volumen. Voy a oscurecer también un poquito la zona de la sombra porque quedó demasiado clarita. Entonces cerca del apoyo de la propia taza pues conviene exagerar un poquito. Yo lo que puedo hacer, no quiero que se me note ese corte, con un poquito de agua limpia, a ser posible, pues vamos a poder moverlo un poquito una vez aplicado ya el color, mientras esté húmedo. Una vez que se seca ya esto es un problema, como hemos comentado. Bueno, más o menos. Incidimos un poquito más de oscuro. Estos pinceles la verdad es que recogen muchísima agua y a veces es un problema más que una virtud, pero bueno. Vale. Ahora lo que se me ha ocurrido es que podemos trastear un poquito más y cargárnoslo un poquito o darle un poco de gracia. Entonces para eso pues he pensado en utilizar este instrumento. Esto es un punzón. Ahí. Un punzón que lo que nos va a hacer es, pues vais a verlo ahora mismo, si yo en zonas que quiero marcar zonas de líneas más oscuras, yo puedo raspar el papel y en las zonas donde ahora pasa el café, como he rasgado la fibra del papel, pues se va a acumular de forma más oscura. Voy a dibujar aquí incluso unas tramas. Veis que ya se ha marcado más porque esto estaba ya húmedo directamente.
pero sobre todo lo vamos a apreciar mejor ahora cuando pasemos otra vez el café por encima. ¿Veis? Eso sería una trama que yo quiero potenciar más todavía, pues voy a cruzar las líneas, cada vez abriéndolas un poquito más para ir haciendo esa sensación de degradado. Aquí quizá podemos marcar también unas líneas verticales y potenciar con unas más cortitas en horizontal. Estoy improvisando totalmente, ¿eh? La verdad es que está quedando un poco chapuza, pero bueno, yo confío en que lo vais a hacer vosotros mejor y bueno, quiero verlo, ¿eh? Si yo ahora aplico un poquito de café sobre esas zonas que he rasgado, debería, vamos a ver, oscurecerse incluso un poco más. Bueno, como esa zona ya estaba húmeda, casi no se aprecia, pero sí que sube. No sé si en la cámara se nota, pero yo aquí, al verlo aquí al natural, sí que veo que todas esas líneas que he arañado, al pasar el café por encima, se saturan más de café, porque absorbe de otra forma el papel. Hemos quitado esa pequeña capa que lleva por encima un poco encerada, los papeles, aunque sean muy naturales y más artesanales, los hay más artificiales y más artesanales, pero prácticamente todos les llevan como una veladura, un velo, como de una cera, una cola o algo así, para que tenga cuerpo el papel, que no se nos deshaga. Entonces eso, al rasgarlo con el punzón, yo estoy consiguiendo que el café entre más en la fibra del papel y se oscurezca un poquito más. Yo creo que el efecto este puede molar bastante, así que lo voy a exagerar más y vamos a hacer así un poco... Bueno, vamos a cargarnos del todo el dibujo. Estamos por aquí, sin miedo, y ya que salga lo que sea, así ya total. Vamos a ver. Y ahora todo eso lo voy a potenciar. Un poquito de café. Vamos a dar un poco al fondo, con el pincel así medio seco también, en movimientos así más ágiles, y generamos ese efecto un poco más seco, que la verdad es que pues tiene su punto. Y le da un poquito de gracia, incluso ya volviéndonos locos del todo. Mira, este pincel al final sí que lo voy a usar, pero fijaos para lo que lo voy a usar. Voy a coger en el pincel café y vamos a dar un poco de gracia al asunto. Golpeamos un pincel contra el otro y generamos esta especie de salpicado que, bueno, pues le da gracia. Vamos a poner un poquito más, incluso así un poco más loco. Bien, podría ir valiendo. Lo que vamos a hacer ahora es ya el último toque. Vamos a tener que dejar secar otra vez para reforzar alguna línea otra vez con rotulador. Ya os he dicho al principio que prefiero pasar primero la tinta del rotulador antes de meter el café o la acuarela o la pintura que sea, pero bueno, viendo un poco el desarrollo del ejercicio, pues ahora me pide un poquito más de línea, entonces pues no me queda más remedio que dejar que seque y pasarle esa línea. Además le vamos a sacar algunos realces en blanco, ¿vale? Así que nada, dejamos secar otro ratito y volvemos. Vamos a rematar ya el dibujo de una vez, porque ya se está haciendo un poco largo esto. Como os he dicho, voy a repasar un poquito otra vez las líneas con tinta y en esta ocasión voy a utilizar este otro rotulador, que es también Faber-Castell. Es un rotulador que tiene punta de pincel. No sé si podéis verlo ahí más o menos. A ver si enfoca. Entonces, pues permite dar unos trazos bastante interesantes. No es como el otro, que es, bueno, pues es muy preciso, pero no te permite modular, como hablábamos al principio, tanto la línea como en este. En este vamos a poder hacer líneas muy finitas y líneas muy gordas. Y visto un poco el resultado, que la verdad es que huele mejor de lo que veis, pero bueno, vamos a intentar, bueno, darle un toquecito así. Como os he dicho, estamos jugando y tampoco pasa nada si no queda una cosa muy bonita. Pero vamos a dar un trabajo de línea para reforzar oscuros y eso, y bueno, yo creo que como llevo ya no sé cuántos cafés, seguramente el pulso va a estar mejor que nunca. Y además va a ser interesante trabajar de una forma así como nerviosa, ¿eh?
Vamos a dar así un poquito de gracia al asunto, o no, a lo mejor me lo cargo del todo. Vamos a ver. ¿Veis que yo puedo tirar una línea muy finita o una muy gruesa, ¿no? Bueno, es lo interesante de estos rotuladores de punta de pincel. Vamos a dar un poquito por el fondo también. Movemos el rotulador así de una forma muy nerviosa, muy ágil, para que vayan quedando algunos resultados así como muy exagerados y bueno, intentando buscarle un poquito de gracia al asunto. No sé si la vamos a encontrar, pero bueno, como estoy harto de deciros ya, lo chulo es jugar y probar a ver qué sale. Bueno, pues a lo mejor una cosita así podría ser suficiente. Aquí podemos potenciar un poquito más incluso. Vale. Bueno, nos puede valer. Y como último toque, vamos a intentar darle también unas luces con otro rotulador. No un rotulador, otro material que os voy a enseñar ahora mismo. Bueno, para dar esos últimos toques de luz, yo he estado ahí trasteando un poco lo que tengo por aquí por el estudio y había varias opciones. Estos toques de luz se pueden hacer con un gouache blanco, con un pincel, se pueden hacer con un rotulador opaco de la marca Posca, por ejemplo, que haremos algún vídeo si queréis con esos rotuladores que molan mucho. Pero bueno, me ha dado porque utilicemos esta barrita que yo tengo aquí, que es como un... Es un pastel graso, pastel muy blandito, pero no es un pastel seco como esos que solemos usar en clase, sino que, bueno, vais a ver que deja más carga, ¿no? Digamos que se queda más pegado, es como muy untuoso, muy blandito, y para dar algunos toquecillos, que no sé cómo van a funcionar, pues yo creo que esto puede quedar más bonito que el gouache incluso, que es lo que se suele utilizar como últimos retoques en acuarela, o un rotulador Posca, que lo que hace es, lo que utiliza el Posca es una tinta acrílica, entonces queda opaco, tal, bueno, pero hablaremos de ellos en otro momento. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos por aquí un poquito para sacar las letras que lleva el dibujito de la taza. Podemos jugar a darle por aquí un poquito, recuperar alguna luz aquí en el asa de la tacita, y también podemos meter aquí un barrido de luz. Bueno, un poquito es como forzar más todavía esos huecos que yo había dejado, esas reservas en blanco que había intentado mantener con el papel sin pintar. De esta forma, bueno, pues le estamos dando ahí un poquito de juego. Vamos a probar a meter un poquito el dedo a ver qué pasa, ¿veis? Como es tan graso, pues se mueve. Bueno, es ya cuestión de jugar un poquito con ello y decidir hasta dónde nos apetece darle toques de blanco. Yo creo que lo vamos a dejar así. Espero que los que hagáis vosotros y me enviéis queden mejor. He hecho lo que he podido. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que no os haya aburrido demasiado y que os animéis y probéis en casa a hacer un ejercicio así con café. Mandadme las cosas que hagáis, por fin, y comentadme qué os apetecería hacer en otros vídeos, qué os apetece que os trate de enseñar o de mostrar un poco cómo podemos trabajar con distintos materiales, o si queréis alguna cosa un poco más teórica, de charla, lo que queráis, ¿vale? En principio van a ser así de sencillitos las cosas que hagamos, pero lo que vosotros me digáis, ¿vale? Una cosa también os quería comentar, para los más avispados, vosotros sabéis que... más avispados. Sabéis que siempre os digo que esto de la práctica del dibujo lo que conseguimos es potenciar la capacidad de observación. Quiero que me lo demostréis. En el vídeo he metido un pequeño truquillo ahí visual, no un truco visual, sino pasa algo en mi aspecto durante el vídeo y que es bastante leve, pero quiero ver si alguno de vosotros os habéis dado cuenta. Así que si sabéis qué ha pasado, qué me ha pasado a mí durante el vídeo, que algo me ha cambiado durante la grabación del vídeo, ya os he dado un montón de pistas, contádmelo, a ver quién tiene capacidad de observación y quién no, ¿vale?
Nada más, cuidaos mucho, espero que estéis todos bien y a ver si pasa esta situación tan loca y podemos volver a venir aquí al taller a juguetear un poco más, ¿vale? Muchas gracias. Venga, y como sé que alguno lo estará deseando, ya para terminar, me voy a quitar la gorra.